Amigos, bienvenidos a su canal Mecanicustom. Este video es un agradecimiento a todos ustedes por su apoyo. Ya somos 5000. Vamos a hacer una loca turbina de aire. Espero les guste. Vamos a utilizar este Volkswagen T2. Fue de los que me llegaron el Día del Padre. Es muy importante no perderse ningún detalle. Necesitamos una jeringa pequeña. Vamos a tratar de adaptársela en lo que sería la caja. Esta nos va a servir como cámara de compresión. Hay que desarmar y despintar el carrito para tomar bien medidas. Dependiendo de la jeringa que ustedes consigan, va a ser la medida. Debe de sobrar un poco para atrás. A la jeringa hay que quitarle la parte de enfrente, así como se ve en la imagen. Hay que lijarla un poco porque después la vamos a sellar. Necesitamos cortar la parte trasera donde hicimos la marca. Recuerden que debe de sobrar un poco hacia atrás, aproximadamente 1 centímetro. Hay que marcar la carrocería y los interiores para abrirle espacio a la jeringa, así como se ve en la imagen. Hay que armar el carrito para ver qué altura vamos a dejar la jeringa, para darnos una idea de cómo va a ser el trabajo. La idea es dejar centrada la jeringa. Como vamos a requerir hacer muchas piezas, yo conseguí esta plastilina epóxica. Esta la venden por Mercado Libre y no es tan cara. Con la misma plastilina vamos a sellar la jeringa y a pegarla en los interiores, así como se ve en la imagen. Solamente hay que tener mucho cuidado de que quede bien alineada. Debe de quedar en paralelo con la carrocería. Así se debe de comprobar si quedó bien sellada la jeringa. Debe de hacer presión. Hay que hacerle unas basecitas para poner un alerón. Eso ya es al gusto de cada quien. Yo solamente le di una cepillada. Esto es para dejarla estilo Zamac. Ya solo resta pintar las partes. A esta le eché una capita de transparente en spray. Se ve muy bien. No tiene pintura. Y le fabriqué un pequeño alerón. Este es el primero que hago, amigos. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Y vamos a utilizar 2 capacitores pequeños, solamente como accesorio. Y 2 tramos de alambre de cobre, que sea un poco grueso. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También te invito a que veas todo mi contenido para que veas de qué trata el canal. Y si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas. Porque como siempre les digo, amigos, este canal lo hacemos todos. Que la imaginación no tenga límites. Ya solo resta armar el carrito. En este caso yo lo pegué completamente. No usé tornillos.
Es muy importante dejarle las mismas llantas para no modificar nada. Además, estas llantas de Hot Wheels son muy resistentes y son muy ligeras a la hora de correr, porque este carrito tiene que correr. Yo le puse como accesorio esos capacitores y esos dos tramos de alambre. Solamente es para que se vea bien. ¿Qué opinan? ¿Qué tal quedó? Es muy importante que a la hora de que pinten las piezas no se meta la pintura dentro de la jeringa. Pongan mucha atención. Listo amigos, ya quedó la primera parte de este custom. ¿Qué opinan? Déjenme en la caja de los comentarios. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por su gran apoyo y por todas sus ideas y sugerencias. Amigos, esta es la parte más importante del proyecto. No se pierdan ningún detalle. Vamos a ocupar una jeringa grande, que por lo menos sea el doble de capacidad que la que le pusimos al carrito. Requerimos hacer un riel con una especie de carrito, así como se ve en la imagen. No pongo medidas porque depende mucho del material que ustedes consigan. Es meramente ilustrativo. El principio va a ser el mismo. Necesitamos un tubo que sea un poco más chico que la jeringa que va en el carrito, así como se ve en la imagen, y ahí le vamos a pegar la liga que trae la jeringa chica. Hay que pegar la jeringa en la madera. Yo usé la plastilina epóxica. Como la madera que conseguí es un poco más alta que el carrito, tuve que hacerle una especie de escalón y hacerle una extensión con una manguera. Esta parte que sigue amigos es muy importante. Esa pieza debe de correr libremente. Por ningún motivo se debe de atorar. Ahora hay que abrir la jeringa completamente para ver la distancia que tenemos. Y en ese espacio que sobra vamos a poner una base para un gatillo. Esa es la base del gatillo. Lleva un perno al centro, con un rebaje en diagonal. Aquí se ve cómo debe de funcionar. Esa placa debe de quedar un poco suelta, para que haga bien su trabajo. Y el corte en diagonal en el perno sirve para poder posicionar bien esa pieza. Recuerden que ese cuadrito de madera debe de tener movimiento libre, no debe de quedar apretado. Hay que hacerle una especie de botón que levante esa placa, así como se ve en la imagen. Hay que hacer las cosas con los recursos que tenemos a la mano. Y como siempre les digo amigos, siempre hay que estar probando. Vamos a hacer la primera prueba del gatillo. Solamente vamos a usar un par de ligas. Funciona correctamente. Ahora sí amigos, el armado final, la parte que más me gusta. Y como es la parte que más me gusta, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas. Esa liga que usamos en el tubo es parte de la jeringa.
solamente que hay que rebajarla un poco. Se ocupan tornillos, una placa de metal de 316, debe de ser resistente, varias ligas para estar probando, y algo muy importante, aceite. Y por experiencia les digo, amigos, no debe de llevar pintura en las partes que tienen movimiento. Se la tuve que quitar. El botoncito que sirve como gatillo lo podemos poner en un par de tubos, así como se ve en la imagen, que tenga un movimiento libre. Se requiere lubricar bien las ligas de las jeringas y ponerle un poco a los cilindros. El tornillo que va a sujetar las ligas debe de ir aproximadamente a 1 centímetro del centro, hacia la parte de enfrente. Y la placa debe de quedar un poco suelta, así como se ve en la imagen. Y siempre, antes de continuar, hay que probar. Hay que ponerle 2 ligas de cada lado para hacer la prueba de liberación del gatillo. Esto hay que hacerlo con precaución. Ahí funciona bien. Debemos de asegurarnos que trabe bien ese perno antes de soltar la pieza. Cuando ya estamos seguros que trabó, hay que probar. Así es como debe de funcionar. Ya solamente hay que poner el tubo en la manguera. Debe de tener un poco de movimiento. Vamos a hacer la primera prueba. Recuerden lubricar el empaque. Solamente vamos a usar 2 ligas. Le falta potencia, pero la potencia se la damos con la cantidad de ligas. Aquí estamos usando 4 ligas. Funciona bien, pero le podemos poner más ligas. Más ligas, más potencia. Pero deben de aumentarse poco a poco las ligas para ver la resistencia de los materiales. Amigos, esto es lo divertido. Disfrutar lo que haces. Esta prueba es con 8 ligas. Jaló tan bien que no lo puedo ni grabar bien. Espero les haya gustado el video. Es en honor a todos ustedes por su apoyo. Que la imaginación no tenga límites. No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like. Cuídense.